El Señor les bendiga, mis hermanos. Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su culto de estudio bíblico. Gracias por la espera. Nos atrasamos unos minutitos, hermanos, porque teníamos un problema de señal, pero gracias a Dios ya estamos acá con ustedes. Gracias por la espera. Gracias, hermanos. Teníamos problemas ahí con la señal de internet, pero gracias a Dios ya lo solventamos, hermano. Agradezco a los hermanos que están al pendiente siempre. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes en este rico calorcito. Mis hermanos, quiero invitarles en esta noche, para no perder mucho el tiempo, a que vayamos al proverbio del día. Proverbio del día. Y busque conmigo, por favor, en nuestras Biblias, Proverbio del día. Y quiero que por favor me acompañe en esta preciosa noche. Vamos a leer el Proverbio capítulo 15. Proverbios capítulo 15 es lo que nos corresponde en esta preciosa noche. Proverbios capítulo 15, gracias a los hermanos que se están conectando. Gracias, hermanos, por estar siempre al pendiente de sus cultos. Que Dios me los bendiga. Gracias por hacerme la esperita. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, vamos a leerlo en familia, en esta preciosa noche, en familia. Vamos a leer nuestro proverbio, Proverbios capítulo 15, búsquelo por favor. A los hermanos que ya están conectados, bienvenidos, les agradezco por estar en sintonía de su culto de estudio bíblico. Hoy vamos a aprender un tema muy importante, un tema muy especial esta noche, y es la humillación y exaltación de Jesús. Ese será el tema de esta noche en unos breves minutos. Proverbios capítulo 15, dice el Señor en su palabra en esta noche: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en la ganancia del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová
es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Proverbios capítulo 15, un gran consejo práctico para todos nosotros en estos tiempos. Mis hermanos, vamos a encomendar este culto, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Dios con nosotros en esta preciosa noche, dándonos su bendición, dándonos su respaldo en esta noche. Acompáñenme con su familia. Gracias a los hermanos que están unidos en oración. Seguimos clamando para que Dios haga el milagro, haga la obra y pueda sacarnos adelante en victoria. Oremos, hermanos, en familia, en su culto de familias en victoria. Padre, gracias. Gracias esta noche, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque nos permites una noche más, Señor, podernos congregar en la iglesia del aire. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por permitirnos estar en familia. A pesar de todas las adversidades que estamos viviendo, Señor. A pesar, Señor, de todas las circunstancias que nos está tocando afrontar como familia. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar juntos. Podemos luchar juntos en fe como familia. Señor, y esta noche, como familia, como un solo cuerpo, te dedicamos este culto de estudio bíblico, Señor, donde hoy cada casa, cada hogar es la iglesia del Señor. Te pedimos, Señor, esta noche que bendiga, Señor, este culto. Te dedicamos, Señor, esta hora para tu gloria y tu honra. Esta hora en la cual vamos a aprender de tu palabra. Esta hora en la cual estamos clamando. Esta hora en la cual nos gozamos en tus alabanzas, Señor. Padre, oro por cada familia que esta noche se une en oración, se une en este culto. Bendíceles a cada uno de ellos. Gracias, Jesús, por esta noche. Oro, Padre, por el desamparado, oro por el desanimado. Oro, Señor, por el que no puede sosegar, Señor. Oro por aquel que tiene pensamientos, Señor, que le están frustrando. Oro por ese corazón triste. Oro, Señor, por esa persona que está cayendo en desánimo, en desesperación, Señor. Que pongas paz, Señor, en esa casa, que ponga paz en ese hogar, Señor. Y oramos por nuestros gobernantes, que les dé sabiduría, Señor. Asimismo, yo te suplico, Señor Jesús, por nuestro personal médico, por los doctores, por las doctoras que están al frente de esta batalla, Señor, por los enfermeros y enfermeras que están, Señor, en primera línea. Oramos por nuestros policías, nuestros soldados, Señor, por todos los que están, Señor, en cada desvío, Señor, en cada pueblo, en cada ciudad, Señor, desinfectando. Protégelos. Oramos, Señor, por todos los que están saliendo a trabajar con un permiso, que los guardes, que los protejas, Señor. Y oro, Padre, por los que están enfermos en sus hogares. Oro, Señor Jesús, por los que están pasando momentos difíciles en su salud esta noche, los que están padeciendo de los nervios, los que están padeciendo, Señor, de problemas de colon, de gastritis, Señor, por los nervios, Señor. Oro por los que están padeciendo, Señor, de su presión arterial alta, Señor. Ten misericordia de tus hijos. Oramos por esa presión, Señor, arterial. Oro por ese nivel de azúcar, Padre, que se ha elevado. Oro, Padre, por ese problema de nervio ciático, Señor, por esa rodilla. Oro por esa columna, Padre. Por favor, Señor Jesús, no nos desampares como familia. Te pedimos un milagro para nuestro país, un milagro para nosotros, Señor. Y oro también, Padre, por los hermanos que están fuera de nuestro país, por los hermanos que están en Europa, Estados Unidos, Señor, Centroamérica, Suramérica. Oramos por ellos para que tu presencia, tu poder llegue a ellos, Señor. Dedicamos este culto para la gloria y honra de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, a los que están conectados. Gracias por estar en sintonía. Recuerde, seguimos orando por nuestro país, seguimos orando por nuestra nación y por el mundo entero. No se le olvide, hermano, a las 10 de la noche, nos estamos en oración. A eso nosotros le llamamos cadena de oración en familia, a las 10 de la noche. 10 de la noche, todas las familias nos unimos en oración. Hay familias que lo hacen más temprano, perfecto. Lo importante es que nos unamos en cadena de oración. En cadena de oración, todas las noches. Estamos en esta batalla de la fe. Estaba viendo hace unos minutos una noticia que había publicado el presidente y acerca de la famosa línea. Y él decía que a la fecha 14 de abril teníamos que tener 768 casos positivos. Y a la fecha hay 159. Es decir, 5 veces menos. La proyección que ellos tenían matemáticamente
era que hoy por hoy teníamos que tener 768 personas positivas, pero dice la noticia que hay hasta el momento 159. Es decir, que la proyección que ellos tenían, bendito sea Dios, no estamos en esa proyección. Gracias al Señor, gracias al Señor. Dios hará, hermano, Dios hará. Sigamos clamando. Cada día se siguen haciendo pruebas. 500 pruebas están llegando a hacer. La meta, decían ellos, es llegar a hacer 1000 pruebas. Ya el día de ayer se hicieron 501 pruebas. Y por favor, hermano, si no hay necesidad, no salga. No esté saliendo a cada rato a comprar. Haga una sola compra, hermano. Usted no sabe dónde patea, usted no sabe lo que toca. Así que por favor, si usted está saliendo, haga una sola compra. Por respeto a su familia. Cuide a su familia. Su prioridad es su familia. Cuídelos. Cuando usted llegó a casa de X lugar, por favor, deje los zapatos fuera. No entre con los zapatos, por favor, déjelos fuera. Y estése lavando las manos. Si logramos acatar todas las recomendaciones, hermano, vamos a salir más rápido. Pero bendito sea Dios, hermano, que esa noticia pues es buena. Porque a esta fecha tenían que haber 768 y solo hay 159. La oración del justo puede mucho, hermano. Sigamos orando. No bajemos la guardia. Así que sigamos clamando al Señor, hermano. Gracias a los hermanos que están en sintonía y los que ya están conectados. Por favor, ayúdeme a compartir. Si usted le da a compartir, la iglesia puede expandirse y usted puede bendecir a otras familias con este culto, con esta palabra. Gracias, hermanos, por su fidelidad a su culto. Bueno, quiero que por favor en esta noche vamos a cantar un corito nada más, un corito rapidito, es un corito muy conocido y quiero que vaya conmigo al 431. 431 en nuestros signarios, 431 es un corito conocido, 431, búsquenlo por favor en nuestros signarios, 431, amados. Búsquelo ahí. Si no tiene inario, no se preocupe, que son coritos muy conocidos, son coritos que usted y yo ya los conocemos. Allá en el cielo, 431. Vamos a cantar con todo gozo al Señor, 431. Acompáñame con todo gozo y vamos a cantar esta noche. Y decimos: allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Una vez más. Allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Gloria a Dios. 520, por si usted tiene inario ahí, 520. Pero si no tiene inario, no se preocupe, que son coritos conocidos. 520, el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. 520 en nuestros inarios. Cantemos con todo gozo, hermanos, en esta noche. Vamos a cantarlo, es el poderoso de Israel. Créanlo, tenemos un Dios poderoso. Y dice: es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel.
se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con pandero danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Gloria a Dios, hermano. Y para terminar, 544, has cambiado mi lamento en baile. 544, hermano, por favor, quiero que se goce y que cante conmigo, hermano. Recuerden que estamos en el culto en esta hora, culto de estudio bíblico. 544, has cambiado mi lamento en baile. Si no tiene himnario, no se preocupe, son coritos muy conocidos, 544. Oiga esta alabanza lo que dice: has cambiado mi lamento en baile, me vestiste de alegría. 544, hermanos. Oiga qué lindo lo que dice: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Oiga qué lindo, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Gloria a Dios, hermano, qué bendición. Una vez cortita, bueno, eso es cortita. Vamos a cantarla nuevamente. 544. Y acompáñenme en su casa y decimos: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos todos en esta preciosa noche. Gracias por estar esta noche con todos en la casa del Señor. Gracias a todos los que están conectados. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Qué bueno que estén conectados y qué bueno que nos esté ayudando a poder compartir esta predicación. Gracias, hermano. Cuando usted nos ayuda a compartir, podemos llegar a más hogares y la iglesia del aire se puede expandir más. Gracias, hermanos. Recuerden, seguimos orando. 10 de la noche, todos en cadena de oración, en su casa, en su familia. Estamos clamando por diferentes peticiones, pero las que tenemos dos fuertes son, ¿verdad? Que el virus no se siga propagando. 1, 2, que el Señor nos pueda ayudar en la parte financiera, en la parte económica. Recuerde que ahorita ya las empresas están viendo cómo van a hacer. Ya muchas empresas quieren cortar personal. Entonces, hermano, tenemos que orar preventivamente. Justamente hoy en la mediodía decía el ministro de Hacienda en las noticias, decía que sí, efectivamente ya hay una recesión económica a nivel mundial. Pero esta recesión económica se le llama una recesión económica pasiva, es decir, pasiva en el sentido de que al haber ya una emergencia internacional, una pandemia, ya hay una recesión pasiva. ¿Cuándo se va a convertir en recesión económica activa? Lo explicaba y decía, una recesión económica activa tendrá impactos directos. Ese es cuando ya hay impactos directos, cuando ya hay empresas que quiebran y cierran, ¿verdad? O sea, no es que cerraron porque se van, no, cerraron porque quebraron. Ya esa ya tiene que haber una recesión económica activa. Pero por favor, hermano, estamos orando preventivamente para que Dios pueda guardar nuestra economía, para que Dios pueda guardar nuestros empleos, para que Dios pueda guardar su negocio, su empresa, y que El Salvador pueda salir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Así que esas oraciones estamos haciendo preventivamente. Mis hermanos, vamos en esta hora a la palabra del Señor. Vamos al estudio bíblico en esta hora y prepare sus Biblias.
Y vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Recuerden que estamos estudiando la carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos es preciosa. Es tan delicada para interpretar, pero tiene mucha carne, mucha esencia cristológica. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, versículo 5. Hebreos 2:5, hermanos, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Hebreos 2:5. Hebreos 2:5. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Hebreos 2:5. El tema de esta hora es la humillación y exaltación de Jesús. Quiero que por favor me presten la mayor atención del mundo. Vamos a tratar en la manera de lo posible de poder esbozar el sermón, es decir, poderlo resumir y poderlo hacerlo de la manera más práctica. Estos versículos tienen mucha interpretación basada en el Antiguo Testamento, es decir, tiene mucha evidencia en los Salmos y en Isaías. Por favor, le pido que me presten la mayor atención del mundo. Recuerden que estamos en un estudio bíblico y no hay que perder detalles. Por favor, Hebreos 2:5, Hebreos 2:5. Vamos a estudiar la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2, versículo del 5 al 18. El tema, la humillación y exaltación de Jesús. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo he aquí y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, hermanos. Vamos al estudio bíblico en esta noche. Por favor, deje de hacer todo lo que está haciendo, vaya a apagar el fuego de la cocina y concentrémonos para que no pierda el hilo del estudio bíblico. Como le dije hace un par de semanas atrás, la carta a los Hebreos es una de las cartas preciosas, pero también es delicada en su interpretación. Si no interpretamos la carta de Hebreos en su contexto, nos vamos a perder. Por eso esta noche yo quiero que hagamos un poquito de retroalimentación de lo que hemos estado viendo. Hemos visto en el capítulo 1, hermanos, que el escritor de Hebreos presenta a Jesús como superior a los profetas y superior a los ángeles. Viene haciendo el estudio y viene presentándonos a Jesús como superior. ¿Por qué? Porque los de Antiguo Testamento, los judíos, estaban acostumbrados a tener en alta estima a los profetas y a los ángeles. Entonces, como el escritor de Hebreo está dando esta carta a una comunidad judía que se había convertido en el cristianismo, lo que el escritor quiere hacer es
mostrarles a Jesús mayor que los profetas y que los ángeles. Entonces el escritor de Hebreos, a partir del versículo 5, va a introducir lo que en realidad representa a Jesús, lo que en realidad a lo que vino Jesús. Y lo va a demostrar usando pasajes del Antiguo Testamento. Recuerde que está hablando a judíos convertidos. Y los judíos conocen a perfección el Antiguo Testamento, porque ellos viven estudiando el Antiguo Testamento. Entonces, lo que el escritor quiere hacerles ver es que Jesús, aparte de ser superior a los ángeles, aparte de ser superior a los profetas, Jesús también traía un propósito definido, cuál era venir y socorrernos y salvarnos. Pero también nos va a contar, nos va a relatar que Jesús tenía un propósito. ¿Y cuál era? Venir a ponerle un stop a Satanás. Y eso lo vamos a ir viendo en el estudio. Por eso le pido que no se lo pierdan. Muy bien, primeramente, en el versículo 5, ojo, Dios no dio el control a los ángeles. Dios no dio el control del mundo venidero a los ángeles. El versículo 5 introduce lo que el escritor quiere ir planteando. Analicemos el versículo 5. Miren lo que dice, por favor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El versículo 5 nos está enseñando y nos está diciendo que Dios no le dio el control del mundo venidero a los ángeles. Es decir, ¿cuál es ese mundo venidero? ¿A qué mundo se refiere? En el contexto y en el estudio y el mundo venidero nos estamos refiriendo a lo que ocurrirá más adelante, que hablamos de el milenio. En el milenio vamos a tener un gobierno teocrático, a Jesucristo como rey entronado. Entonces, ese privilegio no se lo dio a los ángeles. No. El versículo 5 nos está explicando y nos está diciendo que los ángeles no tienen ese dominio sobre el mundo venidero. Ojo, recuerde que el escritor viene hablando que Jesús es superior. Y por ser superior, los ángeles no pueden tener ese dominio. Entonces, ¿qué dice el versículo 5? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Los ángeles no tienen este privilegio que Jesús tiene. Jesús es el que va a tener el control del mundo venidero, no son los ángeles. Ahora, vea por favor, en el versículo 6 al versículo 8, el escritor de Hebreos va a introducir ya citas bíblicas del Antiguo Testamento. ¿Por qué el escritor de Hebreos va a utilizar el Antiguo Testamento? Porque quiere comprobarles que hay citas en el Antiguo Testamento que se conocen como citas mesiánicas. Entonces, como los judíos conocen bien el Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos le va a comprobar bíblicamente en el Antiguo Testamento que Jesús es el que tiene el control. No son los ángeles, es Jesús. Ahora bien, mire por favor, versículo 6 al 8. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo. ¿A dónde vamos a encontrar estas citas? Las vamos a encontrar en el Salmo capítulo 8, versículos del 4 al 6. ¿Qué dice el Salmo 4, 8 y 6? Aquí está escrito, vea lo que dice. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Vamos despacito. El versículo del 6 al 8 es una cita. El autor de Hebreos lo cita, este versículo, para dar a conocer que del hombre que está hablando es el hombre que cumple los requisitos. Ojo con esto. En el contexto original de Salmos, capítulo 8, versículos del 4 al 6, en su contexto original se refiere a la posición original del hombre. ¿De qué venimos hablando? Es decir, que el escritor de los Salmos en el capítulo 8 está hablando de cuál era la posición del hombre. Y si lo vemos en ese contexto lo vamos a entender muy bien.
Lo que el escritor de Salmos quiere decir es lo siguiente: pero alguien testificó en cierto lugar. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? O sea, ¿quién es el hombre? 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Ojo, claro que somos menor que los ángeles, claro que sí. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hay derechos y privilegios que el hombre tiene que los ángeles no tuvieron. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Muy bien. En el contexto se refiere a la posición del hombre, pero en la interpretación de Hebreos, lo que el escritor quiere decir es que Jesús cumple todo esto. Muy bien. Si lo aplicamos y lo interpretamos a Jesús, ¿qué diríamos? Muy bien, lo que el escritor de Hebreos les está diciendo a la comunidad judía es: miren, el hombre del cual está hablando Salmos capítulo 8 se llama Jesucristo. Y vea lo que dice. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O del hijo del hombre para que lo visites? Versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Cualquiera podría decir: pastor, entonces Jesús es menor que los ángeles. O sea que tienen razón una secta que dice que Jesús es un ángel. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Ok, ¿a qué se está refiriendo esa frase específicamente? Se está refiriendo que específicamente Jesús se humanizó, hermano. Claro que sí. Cuando Jesús se humanizó, claro que al igual que nosotros, se hizo un tanto menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque tanto el ser humano como Jesús, cuando se hizo carne, ya no tenía el privilegio de estar allá en gloria. A eso se refiere esa frase. No es que Jesús sea menor que los ángeles. En su humanidad, claro que fue menor a los ángeles. Claro que tuvo hambre, claro que tuvo sed, claro que tuvo dolor. Los ángeles no tienen eso. Entonces, en el contexto de humanización de Jesús, sí se hizo un tanto menor que los ángeles, humanamente. Pero Jesús en su deidad, siendo Dios, es superior a los ángeles. Y mira lo que dice el versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Ahí está. Ningún ángel ha sido coronado de gloria y de honra, solamente nuestro Señor Jesucristo. Allí el autor de Hebreos lo que está haciendo es diciéndole: ok, miren, sí, Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, sufrió, tuvo hambre, tuvo desprecio, se hizo menor que los ángeles, sí, pero también Jesús fue coronado de gloria y de honra, cosa que los ángeles no lo tienen, cosa que ningún hombre tiene eso, porque ningún ser humano puede tener gloria y honra, solo la tiene Jesucristo, hermano. En esta batalla que estamos librando hoy por hoy, ningún hombre puede llevarse más la gloria que nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con perder el enfoque. Cuidado. Dios es el que tiene el control. Y si las medidas han dado resultados, bendito sea Dios. Es decir, Dios ha puesto sabiduría en nuestros gobernantes. Por tanto, la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Porque ningún hombre puede ser vestido de gloria y majestad, ni los ángeles, solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Ahora bien, lo que el autor de Hebreos va introduciendo y les va explicando a los judíos es lo siguiente. ¿Ok? Jesús fue un tanto menor, sí. ¿Menor en qué? Sufrió, padeció, fue a la cruz, pero fue coronado de gloria. Y mira el versículo 8. Vea por favor. Perdón, la segunda parte del versículo 7. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Eso, hermano. Uy, ¿qué está diciendo el escritor de Hebreos? Todo lo que está fue hecho por él. Todo lo que existe fue hecho por Jesús. Y mira el versículo 8. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo. Entonces el versículo del 6 al 8 es una cita que está haciendo referencia a Salmos capítulo 8. Y ese salmo es una referencia a nuestro Señor Jesucristo, que se humanizó, se hizo hombre, se despojó de su gloria, se hizo un tanto menor que los ángeles, pero recibió toda la gloria y toda la honra. Por eso es que acabamos de celebrar esa victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Bueno,
En el versículo 9, preste la atención al versículo 9. Vean lo que dice el versículo 9, por favor. En el versículo 9, pero dice, perdón, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es que todavía falta. En el versículo 8 dice, le sujetaste todo bajo sus pies. Pero el mismo autor dice, pero todavía no se ve que todo está sujeto bajo sus pies. Es que todavía falta, hermano. No se preocupe. Si usted ve ahorita que hay gente que no ha logrado dimensionar lo que está pasando. Hay gente que no ha logrado dimensionar y cree que esto está pasando, ¿verdad? Porque tenía que pasar, ¿verdad? Y yo estoy viendo muchas cosas en las redes sociales. Y dice, todavía no se ve, dice, que todas las cosas estén sujetas bajo sus pies. Es que todavía falta, hermano. Todavía falta el justo juicio de Dios. Todavía falta. No crea que esto ya terminó. Y no crea que esto es el fin. No, hermano, no. No, si esto no es el fin, hermano. No, hombre. No. Nosotros hace un par de meses acabamos de terminar el estudio de Apocalipsis allá en la iglesia. Y los que llevaron el estudio sistemático se darán cuenta que explicamos los juicios y cómo van a ser. No, hombre, hermano. Ahora, si usted lo quiere ver así, pues esto es una pruebita así de fe, ¿verdad? De momentos de desesperación. Pero por favor, todavía no está que Jesús ha perdido. No, Jesús no ha perdido. Mi Señor todavía está en su trono. Pero ¿y por qué el autor dice que todavía no tiene todo bajo sus pies? Es que falta, hermano. Es que falta. Espérese. Cuando ya Jesús haga su juicio universal del gran trono blanco, allí vamos a ver quién es Jesús. Ahí vamos a ver el verdadero carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el versículo 9 me llama la atención, porque el versículo 9, quiero que lo lea conmigo. Hebreos 2:9, mire lo que dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase las muertes de todos. ¿Qué significa el versículo 9? Jesús va a volver a reinar sobre la tierra. Muy bien. Y Él va a restaurar todo el dominio que le correspondía. Muy bien. Por un breve tiempo, claro que sí, Jesús fue hecho menor que los ángeles. Pero coronado de gloria. ¿Qué es coronado de gloria? Su exaltación, su resurrección y su ascensión a los cielos. El versículo 9, lo que quiere decir el autor es que Jesucristo vino a padecer, sufrió por nosotros, tuvo momentos difíciles, pero está entronado en gloria. Vamos avanzando porque quiero llegar a un versículo muy importante. Versículo 10. En el versículo 10 tenemos el plan de Dios para la humanidad. Vean lo que dice el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuál era el plan de Dios para la humanidad? Présteme atención en este detalle. Convenía que por cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación. ¿Cuál era el plan de Dios para la humanidad? Era salvarnos, hermano. Pero esa salvación, ¿cómo iba a ser? Jesús tenía que venir, morir por nuestros pecados, sufrir. Dice el versículo 10 al final, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuáles son todas las aflicciones que Jesús sufrió por nosotros? A través de esa aflicción de Jesús, a través de ese proceso de Jesús en la cruz del Calvario, a través de ese proceso se estaba ejecutando un plan para el ser humano. ¿Y cuál era ese plan para usted y para mí? Era darnos vida eterna. Entonces el autor de Hebreos está enseñando a la comunidad cristiana, a los judíos que se habían convertido, les está diciendo, miren, el plan de Jesús para ustedes era venir, era padecer, era sufrir, era ser llevado a la cruz, era haber sido, hermano, muerto con una barbarie, hermano.
Acaba de dar la pasión de Cristo y qué barbaridad, cómo se ve esa pasión de Cristo cuando lo azotan. Ese era el plan perfecto. Entonces el autor les está diciendo, todo ese perfeccionamiento de sufrimiento lo hizo por ustedes. Ahora el escritor nos lo dice a nosotros. Todo lo que Jesús sufrió fue por amor a usted, fue por amor a mí. Todo ese sufrimiento, todo ese sufrimiento. Y algo le voy a decir esta noche. Todo lo que usted y yo podamos estar sufriendo no se compara a lo que Jesús sufrió por nosotros, hermano. No se compara, hombre. No se compara. No se compara. Cuando usted estudia la vida de Jesús y llega al momento de su pasión y de su crucifixión, en el estudio, hermano, increíble. A uno le enseñan allí cómo fue el sufrimiento. Y por eso es que le decía que la pasión de Cristo, algunos estudios dicen que es la que más se asemeja. Esos azotes, hermano. Esos azotes. ¿Sabe usted que las cuerdas de los látigos que usaban los romanos, en la puntita de la cuerda llevaban huesos? Entonces cuando le pegaban a Jesús ese latigazo, esos huesos se ensartaban en la carne. Y cuando sacaban ese látigo, al Señor lo desangraban. Sufrimiento. Esa crucifixión, hermano. La corona. ¿Sabe usted que esa corona sostienen de que su sien fue desfigurada porque esa corona entró a la fuerza de espinas? Entonces metieron esa corona a la fuerza. Entonces su sien, ¿qué es esto? Fue deformada. ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿Y por qué Jesús aguantó todo eso? Lo aguantó por usted y por mí, hermano. Lo aguantó porque un día usted iba a tener la necesidad de Jesús. Lo aguantó por amor. Entonces, mis hermanos, nadie ha mostrado mayor amor que nuestro Señor por usted. Nadie. Nadie le va a demostrar. Por eso es que no se preocupe cuando el hombre le falle, porque el verdadero amor viene de parte de Dios. Por eso no se preocupe, hermana, si usted ha sufrido infidelidades, porque el verdadero amor viene de parte de Dios. Porque solo Él sufrió por usted, solo Él sufrió por mí. Y el autor de Hebreos está presentando a Jesús como el único redentor, como el único aquel que a través de su sufrimiento nos perfeccionó, que a través de su dolor nos dio vida eterna. Ese era el propósito de Jesús para el ser humano. Jesús sufrir en la cruz para hoy darnos vida eterna. Por eso le digo, ningún sufrimiento que usted pueda estar atravesando en estos días se compara a lo que nuestro Señor padeció. Entonces no me venga a decir que no aguanta, porque sí aguantamos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque aquel que venció en la cruz del Calvario es el que está con nosotros día a día. Entonces sí se puede, hermano. Sí se puede. ¿Sabe por qué? Porque aquel que venció la muerte está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que sí se puede. Sí se puede. Nos afianzamos de Jesús y podemos. Claro que podemos. Claro que podemos. Y hoy más que nunca, hermano, tenemos que demostrar que la iglesia del Señor está más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho acercarnos más a Él por su sufrimiento. Y mire el versículo 11, por favor. Vamos adentrándonos un poquito. Del versículo 11 al versículo 13 tenemos otras citas bíblicas. Del versículo 11 al versículo 13, el escritor de Hebreos va a tomar otras citas del Antiguo Testamento. ¿Y qué citas va a tomar? Va a tomar citas del Salmo 22, va a tomar citas de Isaías 8:17. Vuelvo y le repito, ¿por qué el escritor de Hebreos hace referencia al Antiguo Testamento? Porque quiere enseñarles y quiere demostrarles a través del Antiguo Testamento que Jesús es superior a los ángeles y a los profetas. Ahora, del versículo 11 al versículo 13 encontramos a Jesús como Salvador, perfeccionado. El Jesús el que nos santifica, Jesús el que nos consagra, Jesús el que guarda a su pueblo. Ahora bien, Hebreos hace cita de 3 pasajes. Analicemos estos pasajes. Estos pasajes lo que significan
encontramos a Jesús como un Salvador, encontramos a Jesús como el que santifica a su pueblo, encontramos a Jesús como el que consagra a su pueblo. Analicemos el texto, por favor, versículo 11. Porque el que santifica, oiga bien, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica, ojo, es Jesús. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, dice la Biblia que somos santificados. Me encanta la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para llamar santificado, porque muchas veces cometemos el error de creer que santificados es ser una persona pura, santa. No, la palabra santificado en el Nuevo Testamento viene una palabra griega que significa gión, y esa palabra gión significa ser apartado, es decir, Jesús me aparta, Jesús me consagra para Él. Entonces, yo no soy santo porque yo quiera, yo no soy santificado porque yo quise, yo soy santificado porque el Señor me escogió para Él, el Señor me preservó para Él, por eso es que yo soy santificado, yo estoy apartado para Él. Eso significa en el trasfondo nuevo testamentario la palabra santificado. Es que Jesús, oiga bien, Jesús, no yo, no usted, es Jesús el que me aparta para Él, es Jesús el que me escogió para Él, el que me santifica para Él, el que me guarda para Él. Y ahora le voy a dar una palabra para usted. Si Jesús sufrió todo, si Jesús murió por nosotros y resucitó, si Jesús nos apartó para Él, ¿usted cree que nos va a abandonar en estos momentos? ¿Usted cree que nos va a abandonar en esta cuarentena? No, hombre, hermano. Si le costamos sangre al Señor, si le costamos sufrimiento al Señor, y si Él nos escogió, Él mismo nos va a sostener, de eso no lo dude. Si Dios a usted lo llamó, no lo llamó para hacerlo sufrir. Si Jesús me lo escogió a usted, no lo escogió para venirlo y hacerlo mártir. Jesús lo escogió para bendecirlo, para protegerlo, para suplirle y para estar con usted todos los días. Jesús no sufrió por gusto. Jesús no sufrió porque le dio la gana. Jesús sufrió porque tenía un plan para usted, un plan para mí. Y si Jesús es porque Él tenía un plan para nosotros. Pero no pierda de vista eso. No pierda de vista. Jesús tiene un plan para su vida. Ahora, el versículo 12, vea lo que dice. El versículo 12 hace referencia al Salmo 22, 22. El Salmo 22, 22 se le reconoce como un salmo mesiánico. Es decir, hace referencia a Jesús. Vea lo que dice el versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me dio. ¿Qué está haciendo referencia el escritor de Hebreos en el verso 11 al 13? Está diciendo en el verso 12 que Él, como Jesús el Rey, como Jesús el que vino a morir por nosotros, Él está en medio de la congregación de sus hermanos. Mira el versículo 13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Jesús nos escogió para Él. Usted no escogió a Jesús, Jesús lo escogió a usted. Claro que sí. Es que no somos nosotros. Es el amor de Dios. Es su misericordia que un día tuvo misericordia. Y Jesús puso su mirada en usted y en mí y nos escogió y nos apartó y nos guardó y nos santificó. Eso es lo que quiere decir el versículo del 11 al 13. Ahora, versículo 14 es un versículo delicado, pero vamos a interpretarlo con el Señor. Mire el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, preste la atención a esto, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vamos despacito, porque muchos dicen, pastor, entonces el diablo ya no existe, entonces Satanás ya fue destruido, ya no hay diablo, ya no hay mal, ya no hay nada. Vamos despacito, por eso le quiero explicar despacito. Muy bien, vamos desglosando el versículo. Así que,
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ok, los hijos. ¿Qué significa esa parte? Que los hijos participaron de carne y sangre. Significa la encarnación de Jesús. Jesús vino a la tierra en forma corpórea, en forma humana, para morir por nosotros. Muy bien. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Carne y sangre. Coma. Ojo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Ok. Para destruir. Muy bien. Para empezar, definamos. La palabra destruir en esta frase no significa que destruyó al diablo. No. Dice, para destruir por medio de la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte de Jesús. La muerte de Jesús, aparte de darnos vida eterna, aparte de darnos salvación, tiene otro efecto ejecutor. ¿Cuál otro efecto ejecutor tiene la muerte de Jesús? Bueno, lo que dice aquí, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. La palabra destruir no es la misma connotación que nosotros entendemos. Para nosotros destruir es algo que ya no existe, se acabó. Pero en la versión, en la traducción, la palabra destruir en este pasaje significa anular o poner en pausa. Anular, pero no es que destruye a Satanás, no, anula el efecto que el diablo estaba causando. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Ese es el ministerio del diablo. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ojo, para entender este versículo hay que irnos a Génesis. El diablo engañó a Adán y Eva. Ok, sí, los engañó ¿para qué? Para muerte. Para muerte. Porque a Eva le dice, mira, pero es que dice Dios que si comemos moriremos. No, no es que van a morir, es que van a ser más inteligentes. Entonces el diablo, cuando hace pecar a Adán y Eva, se introduce lo que conocemos como la imputación del pecado. Y el pecado lo que causa es muerte. Es muerte. Eso es lo que causa el pecado, muerte. ¿Y quién es el ejecutor del pecado y que trae muerte? Es el diablo. Ojo. Entonces, cuando aparece Jesús, nos viene a dar vida. Y ya el accionar del diablo, porque el diablo introdujo el pecado y el pecado es muerte. Entonces, para que el pecado no tuviera el efecto de la muerte espiritual, vino Jesús a morir. Y la muerte de Jesús lo que hace hoy es darnos vida, vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Anular el ministerio de la muerte del pecado. Porque antes el pecado era el que reinaba. Entonces, hoy cuando Jesús vino, muere por nosotros, anula la ejecución del pecado de la muerte. Y todo aquel que recibe a Jesucristo tiene vida eterna. Entonces, el versículo 14, en buen salvadoreño, lo que quiere decir es que Jesucristo vino a través de su muerte a darnos vida y a anular el imperio de la muerte del diablo a través del pecado. Por eso es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y ese es el efecto ejecutor del diablo. Pero el efecto ejecutor de la muerte de Jesús es vida. Es vida. Eso significa el versículo 14. Ahora bien, mire por favor lo que sigue más adelante. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Correcto? El efecto de Jesús es... Por eso es que, ojo, el efecto de Jesús en el versículo 15 se extiende. Porque dice que vino y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús vino a liberarnos, los que estábamos sujetos a la servidumbre. ¿Por qué? Porque antes de ser cristiano usted y yo éramos serviles al pecado. Estábamos anclados, estábamos encadenados al pecado. Entonces Jesús vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Vino a liberar a la humanidad del pecado. Yo recuerdo una ilustración para poder entender este versículo que daba nuestro pastor fundador hace muchos años. De un señor que dice nuestro pastor fundador, que unos hermanos del mercado central tenían un puesto y
Siempre en los mercados hay personas que trabajan ahí, ¿verdad? Jalando bultos, haciendo mandados. Y ellos tenían una persona la cual le hacía los mandados ahí en el mercado. Y lo invitaban a la iglesia. Esta persona que hacía los mandados en el mercado tenía el problema del alcoholismo. Y los hermanos lo invitaban a la iglesia. Vamos a la iglesia, fulano. Vamos a la iglesia. Sí, les decía don fulano. Sí, les decía. Un domingo que los hermanos no abrían sus negocios porque iban para la iglesia. No sé qué se les olvidó en el mercado y fueron al puesto. Día domingo por la mañana. Ellos que llegan al mercado y encuentran a la persona que les hace los mandados escaroleando un barril de basura. Y se dieron cuenta que el hombre se estaba comiendo pues pedazos de cuche podrido, comiéndoselo, hermano. Y el hombre, el hermano, al verlo se conmovió y le dijo, mira fulano, le dijo, subite, vámonos para la iglesia, le dijo. Le tocó, vámonos, mira cómo estás, le dijo. Don fulano le dijo, mira, ando todo sucio, ando maloliente, me van a ver mal en la iglesia. Mira fulano, subite, le digo, y te vas a sentar conmigo en la iglesia para que no te sientas mal. Lo convenció, lo subió al pica. Hermano, dice que una persona pues maloliente, sucia, de andar pues hermano todos los días pues con sus tragos. Cuando llegó a la iglesia, él le explicó a los servidores y les dijo, denos permiso de sentarnos aquí atrás, yo me voy a quedar con él. Lo vieron que iba pues tragueado. Y se sentó el hermano junto con él. Y cuando hicieron, él ya le había dicho, mira, cuando hagan el llamado te levantás. No, le dijo, voy, mire, le dijo, como Yedo, le decía, te levantás, le dijo, vas a recibir a Jesús, le dijo. Es tu última oportunidad. Yo voy a ir con vos, vaya, pues, le decía. Terminó el pastor de predicar, hicieron el llamado. El hombre se puso en pie. El hermano del mercado, el dueño del negocio, lo acompañó al oratorio. Cuando terminaron de hacerle la oración, de recibir a Jesús, el hermano servidor le preguntó todavía al hombre, hermano, le dice, ¿quiere algo? Le dijo. Mire, le dijo, regálenme una coca helada, le dijo, porque siento unas grandes llagas aquí, le dijo. Y el hermano con todo amor, porque eso es lo que nosotros tenemos para los hermanos que se están con amor, le fue a comprar la gaseosa helada y el hombre sintió un gran alivio en aquella llaga, hermano. Y dice el hermano que lo había llevado a la iglesia, que le dijo, mira, vámonos, te vas a ir a bañar y te voy a conseguir ropa. Y dice el hermano que literalmente, hermanos, lo bañaron a puros manguerazos, porque un hombre que no se había bañado por meses. Lo cambiaron, lo vistieron, lo trataron, lo acompañaron a la iglesia, lo estuvieron llevando a la iglesia. Años más tarde, esa persona que había llegado, que lo habían encontrado comiéndose carne podrida, que había llegado a la iglesia todo bolo, todo maloliente, hoy esa persona ya estaba trabajando en su propio negocio, ya estaba en la iglesia. ¿Quién hizo eso? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesús, hermano. Acuérdese de a dónde el Señor nos sacó. Acuérdese de dónde el Señor nos ha sacado y lo bueno que ha sido Dios. Dios es bueno, hermano. Acuérdese de a dónde Jesús nos trajo y lo que éramos antes de conocer a Jesús. Por eso es que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús a través de su sacrificio nos ha dado vida y vida eterna. A eso vino Jesús, a anular el imperio de la muerte, a anular el efecto del pecado en nosotros. Cuando dice aquí, vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Vino a quitarle poder a ese efecto y nos vino a dar vida eterna. Y el versículo 15 nos dice y nos confirma que antes nosotros éramos esclavos, estábamos en servidumbre, éramos esclavos al vicio, éramos esclavos a esa droga, éramos esclavos a esa compulsión, éramos esclavos a ese cigarro, éramos esclavos a esa cerveza, éramos esclavos a esa relación ilícita, éramos esclavos. Pero Jesús vino un día, restauró nuestra familia, nos restauró como persona, restauró nuestra familia, restauró nuestros negocios, restauró su trabajo, restauró su vida. Y hoy, hermanito lindo, podemos decir que somos las personas más afortunadas. ¿Por qué? Porque un día Jesucristo nos encontró, nos dio vida y nos lavó con su sangre. Eso solo lo hace Jesucristo, hermano. Versículo 17, y con este terminamos. Del versículo 17 al versículo 18 tenemos al gran sumo sacerdote. Gran sumo sacerdote, vea lo que dice.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía ser semejante al hombre, al ser humano, Jesús. Y fue semejante, vino en forma de carne, vino en forma de hombre. Debía ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dos cosas en el versículo 17 y versículo 18. Primero, Jesús tuvo que venir en carne, tuvo que venir al igual que usted y yo. Uno, al ser humano, Jesús, al presentarse como un hombre, él sufrió todas las tentaciones habidas y por haber. Dice el mismo escritor que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Jesús sabe lo que es ser tentado. Jesús sabe lo que es tener tentación. Jesús lo sabe. Porque Él se hizo igual a nosotros. Sufrió igual que nosotros. Sintió la tentación igual que nosotros. Y por eso el versículo 17 dice, por lo cual debe ser igual que sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Cuando Jesús fue tentado, cuando Jesús sufrió todo lo que sufre un ser humano, entonces Jesús reconoce y sabe lo que sufrimos. Por eso es que su misericordia es en base a su deidad, pero también a su experiencia cuando se encarnó. Jesús sabe las batallas que usted está pasando. Jesús sabe todo lo que usted ha pasado. Él las pasó aquí en la tierra primero, hermano. Jesús sabe lo que es llorar. Claro que Jesús sabe. Y por eso es que Jesús lo entiende cuando usted llora. Jesús sabe lo que es sentirse solo. Si Él se quedó solo. Por eso es que Jesús le entiende a usted cuando usted se siente solo. Él lo entiende. Y por eso es que su amor es inmenso. Cuando usted se sienta solo, no se preocupe que a la par de usted está Jesús. Porque Él una vez se sintió solo. Y Él sabe lo que es sentirse solo. Él sabe lo que es sentir dolor. Él sabe lo que es sentir sufrimiento. Por eso es que Jesús tuvo que humanizarse. Y por eso es que Jesús lo entiende a usted y me entiende a mí. Por eso es que nosotros creemos en un Dios de misericordia, en un Dios de amor que sufrió primero y por eso nos entiende. Porque nadie puede entender a otro que no haya pasado por lo mismo, hermano. Nadie siente si no ha pasado por el mismo problema. Pero si usted y yo hemos pasado por problemas económicos, nos entendemos. Si hemos pasado por problemas de enfermedad crónica, nos entendemos. Por eso es que Jesús vino a esta tierra, sufrió todo. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque hoy Jesús lo entiende a usted, me entiende a mí. Y mire el versículo 18. Y aparte de eso, dice, vino a ser fiel sumo sacerdote. ¿Para qué? En el versículo 17. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Se humanizó, sí. Pero a través de su sacrificio se convirtió en un gran sumo sacerdote. Para expiar nuestros pecados. Entonces hoy no debemos nada. Y el versículo 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No se preocupe, hermano. Dios no le va a poner ni va a permitir tentaciones y pruebas que usted no pueda llevar. Jesús está con usted. Jesús está con usted. Cierro con esto. ¿Por qué el tema? La humillación y exaltación de Jesús. Sí, porque Él se humilló cuando vino a esta tierra. Él se humilló cuando fue vituperado en la cruz del Calvario. Pero también fue exaltado cuando se convirtió en sumo sacerdote. Y cuando vino a romper el imperio de la muerte, Él fue exaltado en gloria, hermano. ¿Qué quiere decir el escritor de Hebreo entonces? Número 1, que Jesús vino a este mundo con un plan. 2, ese plan tenía como objetivo librarnos del efecto de la muerte del pecado. Y 3, el propósito de Jesús, mis amados hermanos, es que hoy por hoy Él le comprenda a usted y me comprende a mí. Él comprende lo que estamos pasando. Por eso con toda certeza y con toda autoridad le digo, no estamos solos. Dios está con nosotros y Dios va adelante con nosotros en esta batalla de la fe, en esta pandemia, en esta crisis. Dios va con nosotros. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias por su misericordia. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Señor, por su amor. En esta hora yo quiero hacer una invitación.
quiero hacer una invitación. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Salvador personal, si usted nunca ha aceptado a Jesús, o probablemente más adelante van a haber personas que van a ver este mensaje, si usted quiere recibir a Jesús, yo voy a hacer una oración. Repítala después de mí para que usted pueda recibir a Jesús como su Salvador personal. O si usted quiere reconciliarse, quiere reafirmar su fe, siente que no está seguro de su salvación, hoy es el momento de reafirmar su fe, de entregarle nuestra vida y de reconocer a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Es mejor estar seguro a creer que estamos seguros, hermanos. Si usted quiere hacer esta oración conmigo, hágala, repita y reciba a Jesús en su corazón. Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi Salvador personal. Perdóname todos mis pecados. Lávame con tu sangre, Señor. Te entrego mi vida este día. Ayúdame, Señor, porque yo sé que el día que me llames estaré en tu presencia. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y resucitar. Te entrego mi vida este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, o si usted que me está viendo y hizo esta oración, déjeme decirle que Jesús ha perdonado sus pecados y usted pasa a ser hijo de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan 1:12. Gracias a los hermanos que estuvieron en sintonía de su culto. Gracias a los hermanos que siempre están al pendiente de su iglesia. Gracias. Que Dios les bendiga. 10 de la noche, cadena de oración. 10 de la noche, cadena de oración. Bendiciones a todos. Gracias. Seguimos adelante. Cualquier información que usted necesite, con mucho gusto, contácteme, hermano. Estamos para servirle. Si usted tiene ahorita, hoy por hoy, inconvenientes en cuanto a la alimentación, avíseme, que le vamos a proveer de lo básico. Dios está con nosotros, pero atrás de usted hay una iglesia que le ama y que está con usted. Que Dios les bendiga a todos. Pasen una feliz noche, mis amados hermanos.